Estamos en la época de la generación de vídeo con inteligencia artificial. Cuando trabajamos en local, los tiempos para generar pequeños vídeos pueden ser bastante largos, pero con los nuevos sistemas soportados por PyTorch y CUDA, ahora podemos instalar Triton y Sage Attention para reducir drásticamente los tiempos de generación. Vamos a verlo en este vídeo. Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo. Instalar Triton y Sage Attention puede convertirse en un auténtico dolor de cabeza, ya que existen múltiples versiones y formas de instalarlos. Es especialmente complicado si trabajamos en Windows. En este pequeño tutorial os voy a mostrar la forma más fácil de instalarlos. Este tutorial está realizado en Windows y para ComfyUI en su versión portable. Primero debemos actualizar ComfyUI y todas las dependencias Python. Lo haremos en la carpeta donde tenemos instalado ComfyUI, entrando en la carpeta Update y ejecutando el fichero por lotes Update ComfyUI and Python Dependencies. Podemos comprobar nuestra actualización ejecutando ComfyUI y entrando en el Manager, y en la parte derecha podremos ver la información de la versión más actual. Bajando el deslizador podremos ver nuestra versión de ComfyUI, que deberá coincidir con la que acabamos de ver arriba. También podremos ver la versión del Manager. Tened cuidado de no confundiros. También podréis actualizar ComfyUI y todos los nodos instalados pulsando sobre el botón Update All. Pulsaremos sobre el botón Restart y los botones para confirmar. Una vez actualizado todo, cerramos el interface ComfyUI y su ventana de comandos. Sage Attention, para que funcione, necesita Triton. Vamos a ver cómo se instala. Abrimos una ventana de comandos o CMD, nos situamos en la unidad y en la ruta donde tenemos instalado ComfyUI. A continuación, utilizaremos el comando Python integrado en esta instalación de ComfyUI portable. Esta versión integrada puede ser diferente a la que usemos en el sistema. Comenzaremos a escribir la palabra Python y pulsando la tecla tabulación terminará de escribir la carpeta del entorno virtual de Python. Esta carpeta se llama Python Embedded. Escribimos la barra inclinada y la palabra python.exe y añadimos el texto que podéis ver en pantalla. A continuación pulsamos Intro y esperamos a que termine. Os dejaré el comando completo en la descripción de este vídeo. A continuación arrancamos ComfyUI utilizando el fichero Run NVIDIA GPU Fast FP16 Accumulation, y tras unos segundos de carga podremos obtener toda la información que necesitamos. Debemos prestar atención a la versión de Python y la versión PyTorch, que deberá incluir también el número de versión CUDA. Esperamos a que termine de arrancar ComfyUI y lo cerramos de nuevo. Desde el enlace de GitHub que os dejo en la descripción podréis bajaros el fichero de instalación de Sage Attention, actualmente la versión 2.2. Debéis descargar el instalador adecuado siguiendo la información que hemos consultado antes. Os puede servir de ayuda el esquema que podéis ver en pantalla. Pulsaremos sobre el instalador seleccionado y comenzará la descarga. Una vez descargado, lo moveremos dentro de nuestra carpeta de ComfyUI. Abrimos de nuevo una ventana CMD y nos situamos en la ruta donde tenemos instalado ComfyUI. Escribimos el comando python-embedded barra python.exe espacio -m espacio pip espacio install espacio. A continuación empezamos a escribir Sage y pulsamos la tecla tabulación para que nos autocomplete el nombre del instalador. Pulsamos Intro y esperamos. Si no aparece ningún error, la instalación ha sido un éxito. Y quiero aprovechar para dar las gracias a todos los miembros de este canal. Si queréis apoyarme, también os podéis hacer miembros. Vamos a probar a generar un vídeo con una resolución de 1024 por 576 con una longitud de 81 fotogramas sin utilizar Sage Attention.
En esta primera prueba, el tiempo conseguido es de 24 minutos con 49 segundos. Repetimos una generación idéntica, pero esta vez utilizando el sistema de aceleración Sage Attention, consiguiendo un increíble resultado de 12 minutos con 40 segundos. Es decir, que ha tardado aproximadamente la mitad de tiempo. Y eso es todo en este vídeo. Gracias por haberlo visto, dale like si te ha gustado, suscríbete que todavía es gratis, comparte, comenta, pero sobre todo, sé feliz. Nos vemos muy pronto, bye bye.